Para ser yo, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. Por la boca vive el pez. Te me dice cuando estoy grabando. O me dice señor. Ya. O me dice señor. Señor, mire, Sí, señor. Los chiquitos sí. me dicen señor y luego no me diga señor. Ay, a mí eso me pasa con los chiquitos. Yo toda así. Pero es que cuando uno era un chiquito, señor. todo el mundo era un señor. De ahí, o claro. sea, alguien de 20 y resto de años, cuando uno es chiquito, Obvio, es un señor. pero ya ahora que uno lo ve en carne propia es como... Sí, eso Yo no me se queda. acuerdo cuando mi mamá me dijo, yo le pregunté, mami, ¿cuántos años tiene usted? Y me dice, tengo 32. Y yo sentía que un Año montón de luz. años tenía mi mamá, 32, era una chiquita, mi amor. Casi yo tengo ese mismo recuerdo cuando mami cumplió Yo también. 33. Ajá. Que yo decía, wow, qué grandota. Yo tengo ese mismo recuerdo con mi mamá, tenía 37. Me dice, yo tengo 37. Yo estoy jovencísima todavía. Bueno, mi mamá se siente joven todavía. y me ¿Qué edad, decía qué edad eso. tiene ahora? Ahorita tiene... Va para los 60. Ah, sí. Ah, no, está joven. Está joven. sí, Claro, sí, es que sí. si a uno ya el concepto de edad le cambia. Exacto, Sí. sí, ya como que uno le cambia ese nivel ahí y ya los empieza a ver diferente. Pero sí, yo le 37 y yo decía, ¿y cuándo llegaré yo a los 37? Ya estoy llegando casi. Claro. Cumplo 36 ahorita. No, yo tengo 43 y yo siempre digo, yo no me sacudo del título de señora, porque a ver, Sí, si ya a los sí. 40 uno no se considera una señora, Ay, no, o yo sea, no quiero. ¿cuándo? Bueno, vamos a comenzar. Hoy es un día muy emocionante para mí, muy feliz, porque tengo muchos años de querer hacer algo como esto. Le agradezco mucho a Luz, que desde que le conté la idea ha sido incondicional, yo te ayudo, Julia, papá, y bueno, de ahí se materializó en este montaje de toda la parte técnica de lujo, ¿verdad? Profesional, divino. Y a ustedes por confiar en mí y por creer en la posibilidad de compartir conversaciones, tertulias, reflexiones en colectivo. Como decíamos al inicio, en la presentación, hay una frase que resume lo que pretendo hacer con este esfuerzo. Es la frase de Octavio Paz: para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No podemos seguirnos viendo en individual. Mi problema lo vivo solo yo, mi situación la vivo solo yo. No, estamos engarzados, engarzadas. Somos un sistema humano. Y nos toca convivir en este pedacito de tierra llamado Costa Rica, que se enfrenta una vez más a un proceso electoral que se anuncia violento, agresivo y muy frívolo y superficial. Entonces, nuestra idea de reunirnos a conversar cada semana es tratar de aportar desde nuestros sentimientos, emociones, experiencia, conocimientos, propuestas, para hacer un poquito más enriquecedora la convivencia. ¿Por qué le puse al programa Por la boca vive el pez? Quienes me conocen de hace años se acuerdan que Por la boca vive el pez fue un primer esfuerzo de blog que era como un álbum de recortes, ¿verdad? Un esfuerzo mío como de editorial, digamos, yo recogía artículos que escribían diferentes personas de todas partes del mundo y los juntaba en un blogcillo que se llamaba así, Por la boca vive el pez, .blogspot.com. Entonces me hizo gracia volver a retomar ese nombrecillo, ¿verdad? Que de ahí se trata de conversar. Entonces no vamos a hacer como los pececitos calladitos, sino hablantines. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Estamos felices de tener aquí
esta mañana aquí en Escazú, en un lugar precioso que se llama Sin Domicilio Fijo, una cafetería muy linda que nos encontramos ayer aquí en Escazú, en el puro centro, con Maggie, con Lionel y con Paola. Bueno, yo vengo de Fraijanes, hora y media. En hora y media estuvimos aquí. Ahora les comentaba que no había casi nada de presa. Venía con buena música y rapidito para no llegar tarde. Entonces, pero todo muy bien. ¿Ustedes se vinieron juntas? No, llegamos Ah. al mismo tiempo de pura casualidad. Yo salí de Zapote, Yosesur, y me tomó 20 minutos y eso es poco usual. Pensé que iba a llegar más tarde. Venía preocupada, pero no, hoy estuvo fluido el tránsito. Sí, parecido. Yo venía muy cerquita ahí de San Pedro Montes de Oca, Barrio La Granja, 25, 30 minutos por San Felipe. Estaba bastante despejado en la Juelita. ¿Qué es San Felipe? El lado de la Juelita que pega Con Bello Horizonte. Ajá. Ujú, Ah, de Escazú. yo casi no conozco por ahí. Es que como yo soy de Alajuela, no conozco esos lados. Yo es que soy de Escazú, además, Ajá. entonces aquí ando remembrando En tu cosillas. casa. Yo ando siempre en taxi. Ah, bueno, ¿ves? O así. O a pie. No se complica la vida. Sí, no tengo paciencia yo para manejar. Sí, sí. ¿Vos sí manejas? Sí, claro, he manejado desde los 12 años, manejo. Santa María. Me da una risa porque yo he hecho tantas cosas, ¿verdad? En esta vida, que imagínese, Julia, que yo a los 12 años manejaba un camión de carga Hijo, de wow. 7,000 kilos, 8,000 kilos con mi papá. Y me da risa porque hasta videos me tomaban porque... Qué irresponsable. Qué irresponsable mi papá, pero él Sí, él te siempre enseñó. lo hizo por sacarnos adelante. Nosotros íbamos a traer los sobros de burucha a Poco Sol. ¿Qué a es Santa burucha? Rosa. Burucha es lo que sobra de los aserraderos, para lo que le ponen a las granjas en el suelo para que los Ajá. pollos, digamos, se tiren ahí y Sí, para sacar que la hagan ahí la gallinaza. caquilla y todo. Sí, 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 Ajá. para después sacar la gallinaza. Nosotros tenemos un contrato de juntar la burucha de las granjas, entonces teníamos que cargar la burucha y después cargar la gallinaza. ¿Desde Entonces, dónde era? Íbamos hasta Santa Rosa de Pocosol, Ah, bueno, sí. a ya unos dijiste. aserraderos que iban allá. Entonces nos íbamos en el camión y papi estaba muy cansado, ¿verdad? Porque teníamos tantas cosas, sembrábamos fresa y teníamos esa jalada. Habíamos logrado comprar un camión y tenemos la jalada y el pobre y en la noche nos íbamos de madrugada para poder llegar. Entonces mi papá me decía, Leito, venga, para enseñarle a manejar. Y ya me enseñó a manejar un camión grande. Y yo siempre he sido súper fiebre para manejar y todo este asunto. Entonces le decía, yo aprendo. Bueno, aprendí. Y me doy risa porque un día él venía dormido en la parte de atrás, ¿verdad? Y yo venía en el camión, ¿verdad? Y en eso yo veo una buceta que no me rayaba. Y yo decía, qué raro, ¿qué hago aquí? ¿Y sigo? ¿Freno? Y eran unos gringos tomándome fotos y videos. Porque yo era un chiquillo gordillo, chiquitillo, con los pelos parados, ¿verdad? Con 12 años, ¿verdad? Y manejando un semejante camionzón. Entonces, Qué valiente, ¿ah? Sí. Entonces, desde muy pequeño he trabajado. Y sin licencia, obviamente. De hecho, yo llegué a los 18 años a sacar licencia como con 9 partes sin licencia. Con cola, ya. Con un colón. Tuve que sacar la licencia un año después porque había un periodo que lo castigaban a uno, un año. Y los partes eran de 20,000 pesos, me acuerdo. Yo tuve que, Era un montón, platal. fijo, en esa época. tuve que cancelar 180,000 pesos cuando saqué mi licencia por primera vez y saqué la B4 de una vez. Porque yo andaba camiones grandes. ¿En Claro. qué año? Ah, bueno, ¿en qué año fue eso? De ahí, eso fue yo tengo 35, eso fue hace, ¿qué? 12 años. No, sí, 12 más o menos. Ahí empezó la vida de Pancho López. Sí. No, más de 12. ¿Cómo? ¿Y llegabas bien a los pedales? Llegaba pura vía a los peras. Sí, yo siempre he sido Grande. Grandota. grande. Y entonces a veces los tráficos ni me paraban porque pensaba que yo Sí, sí. ni me volvían a ver. Y mi papá iba adelante en un camión y yo atrás en otro. Entonces me decía, hey, mira, hay tráficos o algo así. Nos manejamos con un celularcillo. ¿Y tus entonces- hermanos también? ¿Tenías hermanos o...? Tengo 2 hermanos más, pero ellos no. Tengo un hermano, Kevin, tiene 30 años, y mi otro hermano que tiene 22, que se llama Ah, no, Moisés. eran Era mucho mucho más más chiquitillos que pequeño, vos. sí, sí. Claro, vos eras el mayor. Sí, claro. Y nosotros sí, nos tocó sacar, mi papá y yo nos costó sacar la casa adelante, ¿verdad? Como dicen, las deudas, la casa, lo que tenemos en este momento, sacarlo adelante a punta de esfuerzo. Vivíamos en San José de la Montaña. Vivíamos en una casa que mi abuelo nos había prestado. Ahí estuvimos, ahí viví hasta los 9 años. Viví ahí. Viví, digamos que un cierta
cuna de oro porque mi abuela y mi abuelo estaban vivos y mi abuela me amaba sobre todas las cosas. Era sinceramente era el nieto preferido, porque vivía ahí con ella y mis primos dicen que usted era nieto preferido. Y sí. Siempre niegan que tienen uno preferido. Sí, ¿verdad? pero no, ella lo decía abiertamente que yo era el nieto preferido de ella, ¿verdad? Me Sí. andaba para arriba y para abajo. Crecí en una familia de emprendedores, una familia que era muy pobre y que creció. Pulseándola, haciendo tortillas. Mi abuela tenía una fábrica de hacer tortillas, se llamaba Tortillas Victoria. Ella se llama Victoria. No, No. mi tía se llama Victoria y ella le ha puesto Tortillas Victorias. En realidad empezó con una marca que se llamaba Tortiticas Ajá. y era doña Tortiticas y después cambió a no sé por qué, no sé qué negocio habrá hecho y después puso Tortillas Victoria, tenía una fábrica de tortillas ¿A dónde era? en San José de la Montaña. En San José de la Sí, Montaña. y tenían... ¿Pero las hacía palmeadas o más industrial? No, las hacían... me da risa, mi papá cuenta que mi abuelo se fue, mi abuelo llegó hasta segundo grado y dice que mi abuelo agarró una maleta, un poco de plata que le había dado un señor alemán que le había cuidado la propiedad de él toda la vida y se fue con la maleta con plata y se fue para México y compró las máquinas de hacer tortillas. claro. Y se trajo las máquinas de hacer tortillas y mientras mi abuela y mis dos tías hacían tortillas en el mercado Florense, en Heredia, y esas sacaban adelante a punta de mano, ¿verdad? A hacer las tortillas. Entonces Costó un montón. costó un montón, Me ha era llevado años que me salgan bien. sí, Sí. no crea, viera qué risa. Yo ¿Vos me haces? ¿Ah? ¿Haces Sí, tortilla? yo las hago y las hago Ajá, bien, viera qué risa. ajá, Yo como que lo ajá. traigo a la sangre. Ajá. Sí, eso se aprende. Sí, eso se aprende. Y me da risa y así sacaron. Mi abuela era una mujer súper trabajadora que yo admiro y extraño muchísimo y es una de las mujeres que más amo yo en esta vida y me hace una falta increíble. Era una mujer súper sabia. ¿Cuándo murió? Mi abuela murió cuando yo tenía 10, 11 años. No me Ah, acuerdo bien chiquitico. la fecha porque fue un momento para mí que me golpeó tanto y me duele todavía un montón hablar de eso que ni me acuerdo la fecha. Porque fue un golpe así como que se me muriera, ¿verdad? Yo me sentí solo en ese momento. Y entonces, sí, esa mujer sacó adelante. Entonces, tu abuelita hacía tortillas Ajá. y tu abuelito. Mi abuelo era agricultor. Sembraba tiquís, quiñampí, chayotes, ayotes, todo ese tipo de cosas ahí en San José de la Montaña, en una finca de un señor alemán, creo que era apellido Stenford, no estoy muy seguro. Ese señor se lo habían llevado con es que no me sé muy bien la historia, pero se lo llevaron con la gente que expulsaron de acá. Cuando se vino, era ajá. un señor alemán. Cuando la guerra, Cuando la guerra. la Segunda Guerra Mundial, que hubo persecución a los Ajá. alemanes, sí, claro. Una parte de la historia de la que no se habla. Bueno, Entre Carlos otras, sí. Alvarado cuenta eso en una novelita de él. Ajá. Sí, que yo no la he leído, por cierto, pero ahí la tengo. Lo que Pero las sé que ese posesiones. es el tema. Sí, las Sí. posesiones, habla de la Yo tampoco me la he persecución. leído, a Sí. mí culpa. Pero sí. Dice mi tía, Negrito. dice mi tía la... Sorry, Charlie. Ya le tiramos, vio que. Bueno, y dice, contaba mi tía, la mayor, porque tuvieron 15 hijos. Entonces era una familia de 15. Háganle números. La Fue. familia de mi papá. Y la familia de mi mamá son 9. Eso tengo bastantes tíos, un montón. Entonces contaba mi tía, que ya murió, que mi abuelo guardó 2 sacos llenos de plata debajo del colchón. Pero dice que mi abuelo no dejaba entrar a nadie ahí. Y le cuidó 3 propiedades al señor. Se las cuidó como que si fueran de él. Y no dejó que nadie se metiera ni nadie. Y al final cuando él regresó, le devolvió la plata intacta en los 2 sacos de plata. Y le devolvió las fincas y le dijo, toma, aquí están las fincas. Y él vino y le dijo, yo le voy a regalar a usted esta finca por haberme cuidado y haber sido tan Ay, qué decente y bello. tan Wow. honrado, ¿verdad? Entonces, yo siento que mi abuelo tenía... ¿Cuántos años puede haber sido? No sé, no tengo idea, no me sé muy bien la historia, pero seguro estuvo como 3 años cuidando, yo sé que estuvo bastante cuidando la finca. De hecho, cuenta mi papá que inmediatamente ellos fueron a poner, los llevó y les hizo la escritura y les puso la finca ahí donde tiene la fábrica de tortillas a nombre de ellos. Y de ahí empezó, digamos, ya por lo menos tenían un lugar donde vivir, porque era una familia muy pobre y que no tenían ni zapatos, era gente que andaba... que la pulseaban por todo lado. Mis tíos son hombres súper trabajadores de parte de los Arayas, son hombres, me dan a risa, son demasiado singulares, son terribles todos, pero viera que son muy pulseadores, tienen unas ideas que se salen de todos los parámetros, que a veces usted ve cosas imposibles y usted dice, no, eso es imposible hacerlo, y ellos lo hacen. Es más, si no es imposible, no es reto para ellos. Si es fácil, no les gusta, ni atención le ponen.
Mi papá estuvo trabajando en San Rafael de Baralanca. Una parte de la finca, él compró como 2 fincas pegadas, una parte de la finca se la robaron con escrituras y todo el asunto. Entonces él decidió que no volviera a ir a San Rafael de Baralanca y cambió la finca de San Rafael de Baralanca por la finca que está ahorita en Fraijanes. Esa finca está ahorita ahí. ¿Desde qué, hace cuántos años viven Desde el ahí? 95. Desde el 95. Desde ¿Qué el edad 95. tenías vos? Tenía 10 años. Ah, bueno, cuando Nosotros se fueron a vivir cuando ahí. nos vinimos ahí, llegamos a esa finca y a los años mi papá vendió una esquina donde están los chalets de los volcanes, ahí en esa esquina la vendió mi papá y con ese dinero le compró, digamos, ahí donde está ahorita el restaurante y la casa a mi abuelo y mi abuelo le traspasó esa parte a él. Contales a Maggie y a Paola cuál restaurante es y a qué te dedicas vos ahora. Ok, bueno, yo en estos momentos, digamos, soy empresario. Tenemos un restaurante familiar que está abierto hace 25 años. Se llama La Casona Doña Julia, que queda en Fraijanes. Pero no es esta Julia. No es tiene esta nada Julia, que ¿no? ver conmigo, es un pacho. No es esta Julia. Es un pacho porque llegan a buscar a Julia todo, cada rato y yo los mando para abajo, no es más abajo. Y entonces, no, aquí no es Julia, aquí es más abajito, es ahí, ya los mando yo para allá. ¿Y por qué Julia? ¿Quién? Vamos a ver, el restaurante empezó con el nombre Las Chorreadas. Ajá. Nosotros tuvimos muchos años porque no teníamos capital para enfrentar el restaurante. Además que llegó un punto que no pudimos sostener el restaurante. Fraijanes no era como es ahora. Fraijanes era un lugar donde casi nadie llegaba, ¿verdad, Julia? Creo yo. Era muy Yo me poca la acuerdo gente. cuando yo era chiquitilla no se hablaba de Fraijanes. No. De ¿Cómo hecho hasta que la ahora? gente casi que llegaba hasta donde Julia. Y ya, de ahí dejaba de subir. Y dejaba de subir. Y nosotros estamos más arriba. Ujú. Entonces costó mucho sostener el negocio, entonces nos dedicamos a lo que eran los camiones y otro tipo de cosas, a la agricultura. Entonces por eso yo he hecho un montón de cosas. En esta me da risa porque yo sé hacer eso y, y es porque he hecho un montón de cosas para sobrevivir. Entonces, ¿cómo se llama? De ahí no pudimos sostenerlo, tuvimos alquilado a diferentes gente y una de ellas fue don Jorge Quesada, que le agradezco muchísimo. Jorge fue una persona súper especial con mi familia, nos ayudó, nos adelantaba plata del alquiler porque nosotros éramos muy pobres, no teníamos ni casa. De lo que habíamos logrado era comprar ese pedazo que le compramos a mi abuelo, que era parte heredado vendido, ¿verdad? Y estábamos haciendo la casa y todo esto, entonces fue una lucha muy fuerte, entonces no teníamos, y don Jorge nos adelantaba el alquiler y don Jorge tenía la suegra de él, se llama Julia, y él por la suegra le puso doña Julia. Entonces cuando yo me fui, él me pidió un favor muy especial y me dice, Leo, Mantenerle el nombre. no le quite el nombre. Yo le iba a volver a ponerle Chorreadas porque así era como había iniciado. Y entonces yo volví a ver a don Jorge y le dije, no, Jorge, yo no le voy a cambiar el nombre. Lo vamos a dejar igual. Voy a seguir el mismo En trabajo memoria. que usted ha hecho. Sí, Sí. el mismo trabajo que usted ha venido haciendo, yo voy a intentar mantenerlo. Ok. Y mi papá decía, alquilémoslo otra vez, dejémoslo, no sé qué. Y entonces ahí y yo le decía, no, sigamos, porque el negocio, me da una risa, el negocio cuando nosotros lo agarramos no mantenía ni a mi papá ni a mi mamá, tan siquiera. O sea, no les ¿En daba. qué año Números fue? rojos. ¿En qué año fue? No, eso fue hace poquito, Ajá. Julia, eso fue como en el, ¿cuándo fue el terremoto? 2009, Sí, como en el 2007, el terremoto de Cinchona. terremoto Que Cinchona. nos afectó Sí, esa zona De horrible. sí, barato horrible. todo. Ajá. Sí. ¿Y cómo lidian con el pavor? Es que yo veo, digamos, porque nosotros, bueno, mi generación está más acostumbrada como a trabajar en otras cosas y cuando yo me imagino emprender un negocio a mí me genera pavor, digamos, me da muchísimo miedo saltar y demás y yo los admiro mucho. Muchas gracias. Ustedes saltan y lidian y de verdad que valientes, digamos, ¿cómo lidias con eso? Vea lo que me pasó a mí. Yo Caminando. era administrador de una sucursal financiera que se llamaba G-Money, que estaba en Alajuela Centro. Empecé repartiendo volantes en la avenida Central, porque yo dejé de trabajar con los camiones con mi papá, porque me peleé con él. Y le dije, ya, yo no quiero, voy a sacar el bachillerato, irme a estudiar y me voy a ir a San José a trabajar. Le digo yo, porque usted a mí no me aprecia y porque no me pagaba. Pobrecito, no me pagaba, era que no podía pagarme. Sí. Y entonces le decía yo, no, ya voy a empezar yo. Y entonces yo me fui a trabajar como a los 22 años, 23 años tal vez. Le ayudaba fines de semana a él en el restaurante. Si había que hacer alguna cosa con el camión, me iba y lo hacía. Y trabajaba aquí en San José. Empecé repartiendo volantes y vendiendo créditos en la calle con un bolsillo. Y sacaste el bache. Sí, claro, saqué el bachillerato y me contrataron y empecé a estudiar Administración de Banca y Finanzas en la UTN.
De ahí empecé a crecer en la empresa, en G-Money, que era una financiera. Después de eso compraron Corporación Financiera Miravalles y ahí ya empecé a crecer, me pusieron de servicio al cliente después y ahí fui hasta que llegué a ser administrador de la sucursal de La Abuela. Bueno, era como un administrador punta lanza. Abrí San Pedro, abrí Pérez Celedón, abrí casi todas las G-Money, las abrí yo, Avenida Segunda. Y terminé, me daba una risa porque me decían, es que usted sí es... Yo me ponía un billete y salía con el billetillo afuera y les decía, así es como hay que trabajar, y les enseñaba a trabajar a los chiquillos y después me mandaban a abrir otra sucursal y iba a mí mismo y me daba una risa, me decían, oye, ¿usted cómo es gerente? ¿Cómo va a ponerse ese billete? La copa, nada, vea, usted tiene que aprender a trabajar. ¿Se ponía un billete cómo? Era un bichillo, un billete. Ah, un adorno, un disfraz. Un disfraz de billete. Le decía yo, vea, usted tiene que ponerse el billete y salir afuera y ofrecer los créditos. Le digo yo, venga, y les enseñaba. Pero así es, enseñando con el ejemplo, Oiga, el mejor estilo de gerencia. Sí, así una vez. Y me decían, es que este sí es raro. Y viera que me llegaban a respetar por eso. Y Por supuesto. O sea, y tenía gente más vieja que yo a cargo y me costaba mucho porque obviamente decían, yo con estos años de trabajar aquí. Sí, y ese carajillo Y ese ahí, carajillo sí. ahí lo ponían y yo decía, no. Y yo les entraba por el lado amable y les decía, no, vamos, hay que pulsear. Nosotros somos un equipo. Tenemos que salir adelante. ¿Qué es lo que creo que es lo que hay que hacer ahora? Además, con ojalá Costa en Rica? política pasara eso, de que los políticos se pusieran el billete, digamos, la metáfora. Exacto. Pero usualmente llegan a la política y ya dicen, como que lo se que sea, cansan. soy el gerente. No, Entonces se ponen ya, el disfraz, ya- el disfraz de importante. Exacto, y ya no reciben a la gente, ya no sirven café y todo lo demás, y eso no se debería perder. Yo creo que no, yo creo que un político debería ponerse el billete y ponerse los zapatos y decir, vamos a ir a ver los problemas de cada comunidad, vamos a ir a ver los problemas de cada cantón, vamos a ir a ver los problemas, qué problemas está teniendo, vamos a empezarlos a solucionar desde el punto cero para llegar a tener un orden al final. Va a costar muchísimo, porque cuesta muchísimo organizar. A mí que yo he organizado un montón de cosas, cuesta mucho sentarse y uno empezar a organizar y choca uno con las emociones de la gente. Los egos Y los también. egos y todo este asunto, que yo siento que eso hay que dejarlo de lado y unirnos como en grupo y transmitirle esa energía positiva a la gente y decirle, no lo hagamos así, vamos, tenemos que salir juntos, usted va a salir beneficiado, yo también, usted también, todos vamos a salir beneficiados. Que eso es lo que yo intento transmitir en mi grupo de trabajo y cuando empiezo a trabajar con alguien, empiezo a transmitir así, les digo, venga, póngase la camiseta, porque esto no es solo suyo, esto es de todos. Y yo siento que eso es lo que va a tener que hacer un nuevo político, te va a tener que ponerse la camiseta y decir, esto es de todos. Y pensar que en última instancia las necesidades y el problema grande a resolver está afuera, no está adentro, en el Exacto. pleito con los otros partidos, en bloquearle las iniciativas a los demás. En última instancia, si quieren buscar un enemigo, la pobreza, el desempleo, el hambre, Exacto. ¿verdad? O sea, pero es que hay como esta cosa de usted del equipo rojo y yo del verde, y entonces Exacto. usted y yo no nos llevamos, y entonces yo, si puedo, mato a balazos cualquier proyecto que usted presente. Paola, vea, yo de verdad admiro a los que están en la asamblea. Pues yo ya me hubiera vuelto loco. Yo fui un día a la asamblea, Sí. yo estuve ahí en la asamblea, estuvimos con lo de, ¿se acuerda? Con lo de ¿Qué? la apertura del volcán, que no nos Ah, querían sí. abrir el Ajá, volcán, ajá, estuvimos ajá. ahí en el gobierno de Luis Guillermo, fue, Ajá. ¿verdad? Ujú. Y estuvimos ahí en la asamblea, yo estuve hablando con varios diputados y estuve un rato ahí. Me acuerdo era a Otón, Ajá. ahí que salía Otón como mareado seguro de las reuniones, pues ya Otón es una persona mayor y ya salía como mareado. Claro. No Sí, está sí. tan mayor, ¿no? ¿Ah? No está tan mayor. No, Es un anciano, digamos. Es que la política también nos Desgasta nos mucho, hace creo yo. leña, sí, o sea, uno ve fotos de Sí. hace 4 años y No, yo veo cómo entra la gente y cómo sale. Y No es veo como- Obama como salió Tocanos. yo estaba hablando mucho, ¿ah? No, pero muy bien. luego me cuenta cómo, Ve qué cómo terminó en interesante. Gimoni y pasó ya a Ah, no, Ah. ya ahorita le cuento porque es Va- una historia. vamos por partes. Es una Ok, historia, ok. viera que bien, Sí. viera que casi está el divorcio, me da mi esposa. Ajá. Bueno, pero no es que no se ha La casado cosa más divina todavía. que yo tengo, mi esposa. De todo casi hay, me da vea, mi drama. divorcio. Y yo le decía, no, Drama, no, hay desamor. drama y todo, es como una novela. Qué duro, Digamos, para contar, tal vez contanos vos, ¿dónde naciste vos? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo fue tu familia? Bueno, yo soy de acá, de Escazú. De hecho, tengo mi casa propia acá en Bello Horizonte, Escazú. Mi abuela y mi abuelo eran también 2 personas pobres. Y ahora veo muchas diferencias, digamos, de cómo se llevaba la pobreza en lo que era zona rural y zona urbana, ¿verdad? Porque, digamos, mis abuelos no tenían tal vez esa oportunidad de emprender y de decir, bueno, voy a sembrar, voy a hacer esto, sino que había como menos oportunidades. Mi abuelita lo que hacía era lavar ajeno, limpiar casas. De hecho, tengo el recuerdo de las manos de mi abuelita estaban despedazadas, digamos, esta parte
la tenía rota de toda la ropa que lavaba, ¿verdad? Porque era a mano en esa época y de todo el cloro y demás, pobrecita. Y bueno, ya era ama de casa. Mi abuelito trabajaba en la municipalidad de Escazú en diversas labores, desde recolectar basuras hasta limpieza de caños, etcétera. Pero tenía un vicio de alcoholismo, ¿verdad? Entonces fue muy desordenado, digamos, porque mi bisabuelo sí era pudiente. Eso es una historia interesante, porque todos los de la rama, digamos, tuvieron una buena herencia y la administraron bien y salieron adelante, pero mi abuelo, por fiestero, y todo lo perdió. Por la boca vive el pez. No, mi mamá fue muy valiente. Mi mamá fue psicóloga y bueno, terminó siendo madre soltera porque mi tata fue como bastante irresponsable, ahí está vivo. Digamos, sí lo conocí, pero nunca fue como un papá responsable, ¿verdad? Sino como que ahí cuando aparecía y llegaba, de repente le sobraba una platilla y llegaba, aunque tenía muchas posibilidades económicas de aportar más, pero bueno, digamos que mi familia fue mi mamá. Era una mamá joven, murió a los 50 de un infarto fulminante, no nos lo esperábamos, entonces bueno, y fue un duelo muy duro. Y bueno, eso a mí me mató, fue un duelo que me transformó la vida y todo, porque ¿Qué además edad tenías vos, perdón? Yo tenía 28. Ajá. 28, pero fue perder a toda la familia de golpe, ¿verdad? Porque era solo mami. Entonces volver a reconstruirse, volver a empezar como a hacer de tus amigos tu familia, de los otros espacios y demás, bueno, y ya hace 6 años fue eso. Y yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y me he dedicado casi que toda mi vida como a la política, especialmente mucho en temas ambientales, mucho temas de género. ¿De dónde viene esta mujer? Yo soy de Heredia también. Sí, yo crecí en Mercedes Norte de Heredia. Por Heredia Centro y después la mayor parte en Mercedes Norte de Heredia. Le voy a hacer una pregunta. Usted pequeña, ¿no la mandaban a traer más al mercado Florenci, no? Claro. Ajá, ese es el Claro. tramo de mi abuela. ¡Ay, qué bueno! A mí Que me hacían unas encantaba. filas enormes, así, Sí, alrededor Qué a mí me- pequeño es el mundo. A mí me encantaba ir al tramo de Paco Alfaro, porque todos ahí vendían granizados y vendían, digamos, como helados de sorbetera. Qué Entonces, si tenía suerte, me mandaban con un poco extra y entonces iba. O se robaba el vuelto. Mis papás, mi mamá sí era, su familia sí es herediana, mi papá no. Mi papá venía de una familia que creció la mayoría como lejos en Aguabuena, de Punta Arenas, allá, zona sur, corredores, Güey. por allá. Mi papá es el menor de 7. Eso es largo. Mi abuelo paterno murió cuando mi papá tenía 3 años y mi abuela quedó de pronto Solita. sola con ese montón de chiquillos y con tan mala suerte que los hermanos de mi papá decidieron que una mujer para qué ocupaba una finca y le quitaron la tierra. Ay, qué horror. Y entonces pues mi abuela, de ahí ella se las apañaba y hacía todo, entonces ella era rezadora, ella era curandera, ella era de todo, ¿verdad? Una mujer dura. Y mi papá, claro, como él era el menor de 7, ya para cuando él estaba en edad de ir a la escuela, pues ya podía ir a la escuela, porque ya la familia y los mayores podían ahí, ¿verdad? Entre las cogidas de café y todo, generar un poquitito más. Y ellos vieron que él tenía como habilidad para la cosa académica. Entonces lo mandaron cuando era chiquillo primero al colegio seráfico en Alajuela, porque iba a ser padre, ¿verdad? Para que empezara a estudiar. Mis papás, los dos son de esa generación que pudo estudiar en la universidad gracias a las becas que tenía en ese momento el sistema de educación pública. Así fue mi mamá. En ese momento lo que ocupaban era profesores de español, entonces los dos estudiaron español. Y cuando ellos se graduaron, abrió la Universidad Nacional. Entonces fue un momento donde la Universidad Nacional jaló a toda la gente que se graduó de la UCR y se la trajo y entonces ellos por eso vivieron ahí toda su vida en Heredia. Y, Fueron a dar clases a la U. Exactamente. Mi mamá también trabajó al inicio de la UNA, bueno, al final de la normal, al inicio de la UNA, Ajá, dando ajá. clases de francés. Mami era profesora de francés. Sí, entonces ellos pues son de esa generación que la jalaron. Yo soy la segunda de 4 hermanas y mis papás pues la gente que es profesora universitaria nunca tiene mucha plata cuando está empezando porque eso es algo que gana mejor conforme pasan los años. Al principio gana muy poquito, pero lo que sí tenían de ventaja es que claro, podían viajar un poco
porque entonces cuando iban a sacar algún estudio becado afuera o cuando iban a algún congreso, ¿verdad? Entonces nos jalaban a la marimbita, ¿verdad? De 4 chiquillas para acá y para allá. Y entonces, bueno, por esa vía yo pude como conocer un poquillo más. Yo tuve la suerte ¿A dónde de... fuiste? Pues cuando yo tenía como 3 años, mis papás fueron a estudiar a España, a Barcelona. Y entonces, como era muy caro estar en Barcelona, entonces alquilaron como un apartamentito más bien afuera, en Castelldefels, por la playa. Y después, otros años más, ya más grandes, en Estados Unidos. Muy interesante, porque cuando mi mamá decidió que quería ir a Estados Unidos, fue más porque ella quería como que hubiera un chance de hacer un poco cambio de roles ahí, como de género, con mi papá. Se estaba sintiendo como un poco asfixiada. Y mi papá, que es un hombre maravilloso, de ahí sacó permiso sin goce de salario. 3 Para años. Y acompañar se a fue a tu cuidar mamá. a las hijas. Qué lindo Y eso. ¿En qué año? Fue súper lindo, eso fue en el 86. Ajá. Fue súper lindo para Yo nosotras. estaba porque naciendo en esa época. Ajá, imagínate. Yo también. Sí. Fue súper lindo porque mi papá es un gran cocinero. Como él creció, digamos, una parte de su vida sola, él cocina fantásticamente, pero además es este hombrote gigante. Yo recuerdo que tengo infancia, mi papá caminando, mis hermanas y yo, y entonces mi papá nos agarraba, nos alzaba y nos ponía en los hombros de él, una en cada lado. Ajá. Qué Porque era lindo. este hombre gigantesco. Nosotros cuando nos fuimos a Estados Unidos unos años, éramos una marimbita. Ajá. Éramos de 10, 8, 4 y 2. ¿En qué parte de Estados Unidos En el vivieron? puro norte, en Pensilvania. ¿Y cuántos años vivieron allá, Maggie? 2 años y medio. Ajá. Sí. Y aprendieron inglés, perfecto. Eso y fue, todo. vea, si a mí Sí. algo en esta vida me ha abierto las puertas para el trabajo, es el inglés. Ajá. O sea, yo podría no haber estudiado nada, Ajá. que con hablar inglés Sí. he podido tener así el doble de trabajos que habría tenido sin, La actitud también. sin poder Sí. hablar inglés, porque es que ahora es más común que la gente hable inglés, Pero pero, en aquel- antes no. no había Entonces, tanta cuando yo gente. empecé a trabajar, cuando me gradué de la universidad, yo estudié, yo entré a la universidad y yo quería ser astronauta. Está bonito, está bonito. está bonito. Una pequeña Y metilla, una entonces, metilla, ¿verdad? así, No, un yo le poco. escribí a la NASA y todo, me mandaron una foto, qué pecado. Entré a ingeniería eléctrica a la UCR, pero cuando empecé a investigar un poco más, me di cuenta que la NASA es un brazo del ejército estadounidense. Sí. Y yo con eso no quería, pero nada. Sí. Entonces, bueno, ahí se me Bueno, quebró y el en ese corazón. momento tenías que renunciar a la Sí, nacionalidad. sí. Entonces ahí se me quebró el corazón. Sí. Pero yo trabajaba mucho como con cosas en comunidades y entonces estaba como necesitando una cosa como para poder trabajar mejor con grupos. Sí. Y entonces me pasé a psicología. Yo tuve una Ajá. crisis vocacional parecida. Yo el primer año estudié Ciencias Políticas y Química Industrial en la UNA, Ajá. porque amaba no me decidía, pero ese primer año me lo aclaró todo. Yo dije, no, lo mío es la ciencia social. Y de hecho, es vacilón, yo terminé trabajando en usos sociales de nuevas tecnologías, eventualmente, porque eso como tenía cierta cercanía, porque empezó todo el boom, ¿verdad? De Internet y que la gente lo aprendiera a usar y que los usaran para las empresas y que los usaran para las comunidades y diferentes cosas, y entonces por esa vía la gente fue como aprendiendo un poco de eso. Y el inglés era central. Claro. Yo me acuerdo que yo tuve la suerte que me mandaran a hacer un montón de cosas porque había compañeros de que tenían más experiencia que yo, pero es que no hablaban inglés. A los 23 años me casé yo. Se casó por torta, diga la verdad. Sí, me casé por torta. Cuente. Sí, me casé por torta. Mi ¿Y qué edad hija- tenía tu esposa? Mi esposa tenía 22. Ajá. 22 bueno. años, Par de 22 o huilas. 23, sí. Ajá. Sí, Mi súper esposa estaba joven. estudiando todavía. Ajá. Ella estudió la UCR. Ajá. Estudió enseñanza del español y literatura en la UCR. Ajá. Es profe. Es ella. profe, sí. Ahorita es profesora español y primaria y secundaria sacó ahorita en la UNED Ajá. porque no quiso como ejercer y quedarse más con los chiquillos porque es que es mucha responsabilidad, 4 hijos. Y entre los dos hemos logrado sacar la tarea y mi suegra que nos ayuda montones y ama a mis hijos, que más bien a veces tengo que tallarle los fines de semana porque se los lleva. Ajá. Y decirle, pero los hijos son míos. Pero Y entonces, cuente. Vos le ayudas con el cuidado de los hijos, entonces. ¿Cómo? Vos también te encargas del Ah, sí, cuidado claro, de los sí, chiquillos. sí, claro. Qué No, bueno no, es eso. que yo siento que eso es entre los dos. Tiene que ser entre los dos, no, claro. no podemos, digamos, dejarles la carga. Obviamente, la mujer, lamentablemente, lleva la peor carga, normalmente, en las familias. Yo hasta lo veo con mis tradicionales. compañeras diputadas. Sí. Digamos, a las 6 todos los diputados hombres están ahí tranquilísimos. Ajá. Y todas las mujeres ya empiezan con el teléfono. Mi amor, ya ahorita llego, saque libros sociales. Mi amor, no sé qué. Yo Eso digo, pasa "Wow". mucho. sí, Yo Dios siento que santo. hemos dejado
delegado toda esa responsabilidad, que es una responsabilidad enorme de criar y formar a una persona, en solo las mujeres. Y no debería ser así. Nosotros No. creo que como hombres tenemos que incurrirnos más en la educación, incurrirnos más que ellos como usted. Ve qué bonito, usted se acuerda de su papá y él sacó su sí. tiempo y todo. Eso es una Es- historia bellísima. Sí. A mí me hubiera encantado que Pero que viera tal cómo vez- lo jodían a él. Ajá. O sea, cuando claro. mi papá decidió sacar eso, o sea, después pasa, y eso que era universitarios, ¿verdad? Pero pasaron meses en que sus compañeros le decían Seguro le decía que que es le que le pegaba a la cantaba mujer. la Le Gata la gallina. gallina. Y es que más, es qué que se- vacilón. Eso ya, ese dicho Ujú. casi no se usa más. Le canta la Bueno. gallina. ¿Se No acuerda crea. cómo antes era? Bueno, sí, me Que imagino si se iba a la poner gente- el delantal, Sí, que sí, si sí. a lo jodieron muchísimo por esa, Sí. por esa Qué espanto, decisión ¿ah? de irse un par de años, digamos, Sí. a acompañar a su esposa. Porque y obviamente no trato de no dejar toda la responsabilidad en ella, porque es muy cansado. Yo he estado con mis hijos, ahora en pandemia estábamos y yo dije ay Dios mío, ¿cómo hace Maureen? Porque Maureen está la mayoría del tiempo con ellos y entonces ahora estaban pasando todo el día conmigo, ¿verdad? Y son Y un 4 de yuyo, un son. solo. Uno tiene 5, Leo, otra tiene ese es 9, 10 5, 9, 10, ¿cómo es? y 12. Y 12. Yo no sé cómo hacen tal vez las mamás que están solas. Es mi pregunta. Porque y ahora que estuvimos yo con mis hijos ahora en pandemia, estaban recibiendo clases virtuales y después recibieron dual, virtual y presencial, que en estos momentos están así, virtual y presencial. Ellos están en la escuela de Podacito. Esa escuela es una escuela muy buena, hay un orientador excelente que es como que él maneja la escuela porque no hay directora. Nombra una directora y ponen otra y después ponen un director y después ponen otro. Ahí están Él debería ser, nombrando en la dirección. práctica, él es el director. En la práctica él es el director y ha sido una persona, Randall, que le mando un saludo, es una persona especialísima. Ese hombre da alma y vida y corazón por los niños de esa escuela. Y yo, vea, si yo le digo a Maureen a veces, a mi esposa, le digo, oiga, uno pudiera sacarle una copia a Randall Ajá. para mandarlo a todas las escuelas Ajá. que trabajen Imprima, con esa imprima más pasión. Con esa Randall. vocación. Sí, con esa, Sí, qué con esa lindo, sí, pasión. Él tiene siempre una gente así. pasión de unas ganas de Con educar. tantas de adversidades, formar porque sí la gente. pasan mal, digamos. Claro. O sea, los salarios, Sí. todo. O sea, sí. O sea, vean, mi esposa hizo un día, esto es que esas son las cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo esas cosas de este país, no entiendo. Mi esposa es educadora, se fue a dar clases 6 meses. Estuvo cubriendo una incapacidad en una escuela cercana ahí de San Isidro. Estuvo dando clases ahí. ¿Cómo hacen los profesores para empezar? ¿Cómo hacen? No les depositan salario. Les depositan un poquitillo de salario. Y es como y yo siento que eso es lo que más deberíamos nosotros fortalecer en este país. ¿Cómo que no les depositan? Les pagan tarde. Les pagan tarde. Les pagan tarde y cuando les pagan la mitad y un poquillo y les rebajan de ahí Sigue un habiendo montón esos desórdenes de siempre, de toda la vida. Julia, sigue habiendo. Viven Y de deuda. además, y Viven de además deuda. nunca les reconocen. Viven de deuda. No, y nunca les reconocen todas las horas que hacen de trabajo en la casa, porque se llevan todo No. el brete para la casa. No, pero además es terrible porque viven de deuda. Entonces la gente lo que hace es que tarjetea, después cuando les llega el salario, Paga. limpian, pero como ya tienen los intereses de la tarjeta, siempre van perdiendo, siempre van debiendo, digamos. No, y Julia, eso mentalmente tiene que ser cansadísimo. Mi esposa, gracias al Señor, tiene por parte un respaldo de que yo estoy ahí con ella, que yo le meto el hombro en todo lo que yo pueda y siempre lo haré. Pero ella pudo sobrellevar esos 6 meses y no tuvimos que adquirir deuda ni nada, pero se gastó plata que Claro. tal vez no estaba y esperar a Ahorros, que le sí. depositaran. No, lo que se hace en Costa Rica con los educadores es inmoral. Es inmoral, ¿cómo usted un Y educador? después entonces la gente se enoja porque hacen huelgas, pero es que hay uno se va Y les hartando. pagan muy poquillo. Paola, sinceramente, y Julia, les pagan muy poco. La responsabilidad que tiene un profesor es una responsabilidad de formar una persona. ¿Cómo les van a pagar tan poco? Es muy poco y a otras personas les pagan un sueldazo por tal vez manejar un carro. O sea, eso hay que ordenarlo en este país porque si no vamos así. Porque es la educación No, y ya se está de los viendo. ciudadanos. Digamos, antes, ahora que hablábamos de mi mamá, mami me contaba toda feliz que ella venía de la escuela del Liceo de Costa Rica, de Escazú, y compartía clases con los del Lincoln, con los del San Francis, con todos, y todos estaban a la misma altura. Ahora eso no está pasando. En que trabajas todo el día y todas las labores que vos tenés en tu negocio. Exacto, yo abro
yo tengo el restaurante que les decía ahora, yo abro a las 7 de la mañana y cierro a las 5 de la tarde. Todos los días, no cierro ningún día porque siento que el cerrar el restaurante, estuvimos cerrando 3 días y abriendo de miércoles pero siento que esa práctica es muy difícil porque a veces no da y hay que sostener porque eso le da como ventaja a la competencia, creo yo. Y hace como que la gente dice, no, ahí está cerrado, mejor no. Entonces yo decidí, me centré y contra el mundo, contra mi papá, mi mamá, mis hermanos, no vamos a abrir, no se vende casi nada. Y he llegado a una constancia de casi 4 años de abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 5 de la tarde y decir, está abierto. Y para abrir a las 7, ¿a qué horas estás ahí? A las 6:30. Sí, bueno, en realidad no, estoy faltando 10, porque ahí me abren los chiquillos antes, mis empleados, y yo voy a dejar a los chiquillos a la escuela y regreso y me quedo ya. ¿Cuántos ya en el empleados restaurante. tenés? Ahorita tengo 8 empleados. 8. 8 fijos y 6 ocasionales. 6 ocasionales que trabajan solo fin de semana. A esos 8 los turno diferente porque el trabajo de cocina y el restaurante me parece muy desgastante. La persona se desgasta mucho, es muy cansado. Entonces yo intento tenerles un salario que ellos se sientan bien, pero siempre les tengo 2 días libres para que ellos y no se aburran, porque es un trabajo muy cansado, siento que es un cansado, y les intento tener en la cocina como todo organizado por sectores. Me volví, ¿cómo se llama? Ingeniero industrial. Un día vino un ingeniero industrial y me dijo, oiga, qué bien organizado tiene, ¿quién fue el que lo organizó eso? Eso lo hace un Tenés ingeniero que ir a industrial. ayudarnos a Chubascos, por favor. Vieras lo que es buscar la sal en Chubascos. A mí me gusta cocinar, pero yo no puedo porque el sistema de las muchachas no puedo. Digamos, la sal primero la echan en un tarro de achote. Ajá. Entonces usted nunca Muy encuentra la ticuelo. sal porque Eso es muy usted normal. encuentra 3 tarros de achote, pero no encuentra la sal y Ajá. es que está en el tarro de achote. A mí me encantaría cocinar rico, pero, o sea, yo de verdad unos huevos no paso, o sea, cocino mal, no, me rindo. Lo que estábamos haciendo con mis hijos era que los que tenían clases virtuales, yo me llevaba 2 para el restaurante, los conectaba allá, los sentaba a una mesa, les ponía agüita, les decía, si quieren algo comer me avisan, y los dejaba trabajando y estaba yéndolos a vigilar. Los ponía por allá en una esquina y los iba a vigilar a ver si están recibiendo clases. Y es que tengo uno que es terrible, Mateo, tiene 9 años, y ese cuando usted lo vuelve a ver, lamentablemente chocó con la tecnología, tiene que tener un celular para recibir las clases, o una tablet. Cuando lo ves Y está entonces jugando. cuando lo vuelvo a ver, está en doble pantalla. Claro. Eso le pasó a algunos diputados. ¿No? Sí, y ¡Ay, qué pelado! sí, y entonces está en doble pantalla. El hombre está en clases. Pero qué conste, o sea, yo sí ponía atención, lo que pasa es que, o sea, sí jugando y Tiene poniendo la atención. capacidad de Es que Paola poner es terrible, está en la asamblea, es terrible. multitasking. Gracias, compañero. Está, Solidaridad. no, en serio, es que es la verdad. Yo estuve ahí, como le conté ahora, yo estuve ahí y yo vi, la gente sale cansada y estar ahí peleando con el otro y que el otro se opone y que el otro en esto y nadie se pone de acuerdo. Yo a veces pienso, ¿por qué el presidente no está en la asamblea? ¿Por qué no están todos juntos ahí para no hacer tanto Sí. embrollo y que se decían Sí. las cosas ahí entre el ejecutivo y la asamblea de una vez ahí para ir cerrando rápido? ¿Ustedes no vieron la serie aquella de danesa de la primera ministra? Borgen. Borgen, Ajá, sí. Borgen. Pero es que yo creo que Costa Rica tiene que moverse a eso. Ajá, pero ustedes se acuerdan que todos los ministros estaban en el mismo edificio. Bueno, es que Mae. la distribución aquí de dónde están los edificios Sí, habla es que muchísimo eso de ciertas facilitaba tanto separaciones. las cosas que juntar a 3 ministros que el otro era como más fácil. Mi sueño de una Costa Rica Ajá. es que el presidente esté ahí en la asamblea junto con ustedes y que se vayan diciendo las cosas entre el ejecutivo y la asamblea y que las cosas caminen, que no se entraben, no que el otro diga que no, y que no. No, venga acá, este asunto tiene que caminar, no es que usted quiera o no quiera, no, dejémonos los colores por allá. Y eso es lo que ha pasado con los diputados, siguen con los colores. ¿Por qué los diputados tienen que tener Bueno, colores? vea qué vacilón. Bueno, vos le estás diciendo a Paola, porque Paola es diputada, ¿cuánto falta para que vos termines? 6 largos meses me quedan. 6 largos meses Sí. en que esperamos que Margarita ocupe una curul. Porque Ojalá. Margarita es candidata al primer lugar por San José, por el Partido Independiente Vamos. Margarita, ¿por qué usted quiere ser diputada? Porque a mí me urge que avancemos en ciertos temas en este país. Yo siento que hay muchos temas de la agenda donde se ha planteado una cosa como de que el tema es o progreso económico o derechos humanos. Y no, o sea, aquí tiene que haber
Aquí tiene que haber desarrollo económico de la mano de los derechos Exacto, humanos. así tiene que ser. O sea, ¿cómo se les ocurre cuando a mí me asusta mucho algunas de las cosas que yo veo algunos partidos proponiendo? O sea, abriendo otra vez el tema de exploración de petróleo, de cosas de gas, tirándosele al tema de medio ambiente, derechos laborales, feísimo. No, yo creo que hace falta que los partidos otra vez tengan muy clara una agenda, porque si usted quiere llegar, perfecto, llegue, pero ¿para qué? Porque a mí me para el pelo ver que le proponen a la gente una cosa, llegan y votan en una dirección completamente contraria y eso no les crea conflicto. ¿Por qué crees, Pao? Bueno, vos entraste a la asamblea por el PAC, te has separado del PAC. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se propone una cosa a la ciudadanía y una vez en el ejercicio de la toma de decisiones se hace otra cosa? ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que hay varias explicaciones, o sea, cada persona es un mundo y las explicaciones varían de persona en persona. Me parece que hay algunas que saben de previo que lo que están proponiendo en el papel no lo sienten y que mienten. Yo he visto eso, digamos, hay personas que con tal de ganar el voto dicen lo que sea, pero tienen muy claro que no lo van a cumplir. Una gran mayoría son pendejas, y no quiero que me corte esa palabra, quiero que me deje la palabra pendejas. Ajá. Porque en campaña se atreven y van y dicen, pero ante el primer obstaculito que tienen ahí, se echan para atrás. Y yo digo, pucha, si te metes en política, El miedo. donde tenés además un margen de poder inmenso para hacer cambios, ¿cómo te vas a pendejar? O sea, si te apendejas siendo diputado, ¿cuándo no te vas a pendejar? Entonces, digamos, creo que eso por ahí. De ahí hay otros que han intentado cubrir esto con el tema que extrapolan demasiado el concepto del mejor acuerdo posible. Entonces, digamos, pasa que yo quiero avanzar en este tema y el actor B me dice no, y no se hace el mínimo esfuerzo. Entonces, fue el mejor acuerdo posible, ya me dijo no. Y yo, bueno, sería el mejor acuerdo posible si intentás llegar a un punto medio, si intentás avanzar y no sé desde la primera. Pero yo creo que tiene que ver con eso y con lo que Maggie decía, ¿verdad? Que creo que en esta pandemia se ha intensificado todavía más ese discurso anacrónico de que no puede haber desarrollo económico con derechos laborales, con diversidad, con esto. Y ves, Lionel, vos sos el mejor ejemplo, digamos, vos que sos un mae que la pulseás y que tenés las dificultades y todo, me acabas de decir, a mis empleados yo los trato bien, les dejo estos 2 días y ahí tenemos gente que no la pasa mal, que no la pulsea, que tiene ganancias y rendimientos de sobra, que no tiene esa concepción. Vamos a ver, ahora que estamos hablando de eso, porque tanto Lionel como yo tenemos la experiencia de, digamos, del Estado. Exacto, es que ahí es donde voy. Ajá, el Estado que se propone como garante del respeto de la ley y entonces cómo llega a nuestras pequeñas y medianas empresas y con qué actitud. Como Lionel es nuestro invitado hoy y Lionel tiene un restaurante en una zona turística de Costa Rica, partamos de que Costa Rica es un país en que la captación de recursos producto del turismo es fundamental. ¿Cómo vive su estar como pequeña empresa un empresario de una zona turística? Siento que los empresarios se deberían catalogar o dividir en gran empresario, pequeño empresario, mediano empresario, súper pequeño empresario y emprendedor. ¿Me explico? Nos están midiendo a todos como super empresarios y no lo somos. Yo uso BCR nada más porque Bac San José... es que está hablando de un banco del Estado. Exacto. Ese es un tema, digamos, para qué son los bancos del Estado. Dejemos 2 puntos. 3 páginas en blanco, seguí adelante. Okay. No, y la banca ha quedado Sí, bien. En esta sí. pandemia la banca pública quedó No, debiendo. hombre, Fue sí. terrible. No, hombre. Bueno, yo le voy a ser sincero, para mí fue genial.
tengo un préstamo de banca de desarrollo y no me lo cobraron por 9 meses y para mí eso fue un alivio porque si no, no hubiera podido pagar. Ahorita 10 veces me atraso y veces que no. ¿Con y qué ahí vamos. banco? Banca de Desarrollo Banco de Costa Rica. Muy bien. Leonel, ¿y cómo fue acceder a banca de desarrollo? ¿Costó o fue fácil? Eso Sí, fue un martirio. Eso fue un martirio. Eso se hizo porque estábamos en declaratoria de emergencia en ese momento y por eso fue que logramos optar. Pero si lo voy a sacar ahorita, A me nosotros, dice, llega banca de desarrollo y nos dice que todo fluye maravillosamente. Ah, no, hombre, para nada. yo intenté una Tráigamelos vez. aquí, yo les y digo yo que no. intenté una vez y me rendí. Yo les digo la verdad. Nos seguiremos escuchando el próximo viernes porque por la boca vive el pez.